Hola a todos, soy Marta Alonso Almela, nutricionista clínica y especialista en medicina tradicional china. Hoy estoy aquí para dar una masterclass sobre el tratamiento nutricional en el apoyo de patologías del sistema nervioso. He decidido dividir la clase en dos partes. No quería centrarme solo en patologías neurodegenerativas, que son muy importantes. Ahora vamos a ver cómo podemos ayudar con unas pautas nutricionales determinadas en el tratamiento y en la mejoría de los síntomas y en la reducción de esas crisis y esos brotes neurológicos, pero no quería dejarme sin tratar o ayudar un poco en el tratamiento de patologías muy actuales, muy en el día a día, que son muchas veces detonantes de las crisis de las otras patologías, como pueden ser la ansiedad o el estrés o la depresión. Entonces, vamos a ver las dos partes, cómo ayudar con los alimentos, cómo ayudar a través del tratamiento del intestino, de la microbiota, en la mejoría y en la reducción de esas patologías. Bien, patologías neuronales hay muchísimas. He puesto un poco las más conocidas porque al final el tratamiento del sistema nervioso es muy parecido a nivel nutricional, aunque luego vamos a ver especificaciones de las diferentes patologías. Pero bueno, quiero poner un poquito las más conocidas, aunque luego hay muchas derivaciones. Como os decía, por una parte nos vamos a detener en enfermedades neurodegenerativas que suelen ser enfermedades un poco progresivas, no solemos nacer con este tipo de patologías, a no ser que sean congénitas, pero no es lo habitual. Y bueno, he puesto las tres más conocidas, digamos, un poco la esclerosis múltiple, diferentes tipos de esclerosis, pues bueno, me voy a centrar en esta y en los estudios que he ido poniendo a lo largo de la clase, son sobre todo sobre esclerosis múltiple, el Alzheimer, el Parkinson, que bueno, desgraciadamente hay mucha gente que lo padece y sí que podemos ayudar en ese tratamiento, como os decía, en la mejoría de esos síntomas o en detener un poquito, ¿no?, la evolución de la enfermedad. He puesto de manera muy resumida los síntomas o un poco la definición, digamos, de cada una de ellas. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, por eso la importancia de tratar el sistema inmune que veremos más adelante. Es una patología autoinmune muy inflamatoria. Es ese ataque del sistema inmune a nuestro propio sistema nervioso, a la mielina, ¿no?, de los axones de las neuronas, la que produce la inflamación. Y lo que ocurre es eso, que nuestro sistema inmune, ¿no?, ataca a esa membrana. La mielina es la membrana que cubre el axón de la neurona. Los axones de la neurona son como, yo lo llamo como los rabitos, ¿no?, de las neuronas que conectan unas neuronas con otras, eh, a través del cual se produce la sinapsis, que es la transmisión nerviosa entre las neuronas, ¿no? Y lo que ocurre es ese ataque, esa degradación de esa membrana, y va a dejar desprotegida la neurona, y por eso esa irritación del sistema nervioso y esa degeneración del sistema nervioso con todos los síntomas que ello conlleva. El Alzheimer, bueno, todo el mundo seguramente, desgraciadamente, conocemos a alguien que tiene esa pérdida de memoria, ¿no?, esa demencia, ese deterioro cognitivo, que no solo la pérdida de memoria, de hecho, muchas veces la pérdida de memoria o la demencia es lo de menos, porque al final se modifica toda la conducta y se producen también mucha irritación, a veces agresividad. Al final es un descontrol, ¿no?, de uno mismo. Uno no sabe dónde está, no conoce, muchas veces solo se tienen recuerdos, ¿no?, de la infancia, de cuando éramos pequeños, y bueno, al final se acaba produciendo una muerte neuronal. Como os decía, suelen ser enfermedades progresivas, no son enfermedades que se producen obviamente en la infancia, por eso el detener, ¿no?, esa evolución es importante. El Parkinson también es una enfermedad del sistema nervioso, una enfermedad neurodegenerativa, y lo que se produce es una deficiencia de la secreción de la dopamina. Luego vamos a hablar mucho de la dopamina y de los diferentes neurotransmisores, porque ahí es donde vamos a poder trabajar con la nutrición, con suplementos y con la adicción, ¿no?, de ciertos alimentos. Pues se va a producir una deficiencia, como os decía, de la dopamina, y también una destrucción neuronal. Entonces, bueno, hay muchos síntomas, igual que os decía con el Alzheimer, con el Parkinson. No solo son los temblores típicos, que eso es un poco lo más llamativo, pero también acusan síntomas como la rigidez o la pérdida de ese control postural, muchísimo dolor, y a la vez esa sintomatología a nivel, voy a decir, un poco emocional, ¿no?, esa depresión, esos
altibajos emocionales o del estado de ánimo. El estreñimiento es súper, súper importante en el caso del Parkinson. La mayoría de las personas que sufren de esa patología, que sufren de Parkinson, suelen tener un tránsito intestinal alterado, casi siempre estreñimiento. El estreñimiento lo tomamos como un síntoma al que no se le da importancia y de verdad que es realmente importante tratar el intestino, tratar ese estreñimiento. No le damos importancia. Cuando yo en la consulta soy muy pesada con las preguntas respecto a las heces, ¿no? ¿Cómo vas al baño? ¿Cómo están esas heces? Si están blandas, si están enteras, si tienen forma, si se hunden, si flotan, el olor, si hay restos de alimentos, si dejamos muchos residuos. Es muy, muy importante preguntar sobre ese estado de las heces y sobre todo aprender a observarse, ¿no? Y a qué significado va a tener toda esa sintomatología. Entonces, como os decía, en todas las personas que tienen Parkinson o sufren Parkinson, también bueno, tienen una alteración en ese tránsito intestinal, normalmente con estreñimiento. Vamos a ver después cómo la afectación del nervio vago, que es el que recorre todo el sistema digestivo, es una de las etiologías, es uno de los detonantes para padecer este tipo de patologías y por eso es tan importante el tratamiento a nivel intestinal y de la microbiota. Por otra parte, como había comentado, no quería dejar de lado esas patologías como la ansiedad o la depresión, que al final son patologías que están en gran parte de la mayoría de los pacientes que vienen a la consulta, o porque tienen factores externos que se lo van a producir, o porque tienen un desajuste químico que veremos ahora, que pueden llegar a producir este tipo de patologías, o porque hay otras patologías como las que he comentado antes, que al final ese agotamiento continuo, esa cronicidad que se produce en esas patologías va a conllevar a tener síntomas de ansiedad y de depresión. Entonces, al final es algo muy global. Tenemos que tratar al paciente, a la persona de manera generalizada, no se puede tratar a nivel de parches, ¿no? Entonces, muy, muy importante conseguir el equilibrio y es lo que intentamos hacer a nivel nutricional. Cuando existe al final una patología, conlleva un desequilibrio químico en el cuerpo. Yo siempre digo que somos química y los alimentos son química, y conseguir ese equilibrio químico que se altera, ¿no? Cuando hay una patología, es muy importante y al final es lo que intentamos conseguir con unas pautas nutricionales determinadas. No se trata de poner una dieta para adelgazar, ni muchísimo menos, sino, pues es lo que decía, intentar incorporar ciertos nutrientes que nos ayuden a conseguir esa síntesis de sustancias, esa síntesis de nutrientes que se van a encargar de equilibrar el sistema nervioso. He definido un poco la ansiedad y la depresión, bueno, con síntomas sobre todo, al final son cuadros sintomáticos. Pues algunos de los síntomas, porque hay muchísimos. La ansiedad al final no es esa irritación, esa inquietud, esa pérdida de control. Para mí una de las cosas que me parecen más difíciles de tratar y más difíciles de llevar para el paciente es la propia pérdida del control de nuestra cabeza, el no saber controlar, el no contener a veces pensamientos de miedo, de pánico, incluso, ¿no? Ideas de suicidio. Cuando vienen pacientes a la consulta, esa afectación es la más grave, ¿no? Porque tú puedes tratar síntomas patológicos de digestivos, síntomas de dolores articulares, alergias, dermatitis. Hay muchos síntomas que son bastante más fáciles de tratar, pero esa pérdida de control a nivel psicológico, a nivel emocional, conlleva mucho, mucho, mucho trabajo y es el que más cuesta. Pues, como decía, la ansiedad va a producir esos ataques a veces de pánico, ese cansancio, ¿no?, extremo, el desconsuelo, pensamientos obsesivos, como decía, a veces incluso agresividad, contracturas, tensión muscular, mucho insomnio. Puede ser por pérdida a la hora de conciliar el sueño o por microdespertares a lo largo de la noche, o esos despertares a las 3, 4, 5 de la mañana y ya no te vuelves a dormir. Veremos un poco cómo la pérdida de la síntesis de ciertos neurotransmisores como la serotonina y la melatonina nos van a dificultar, ¿no?, en la conciliación del sueño, angustia, palpitaciones, taquicardias. Hay muchos síntomas, ¿no?, que engloban estos cuadros. Y la depresión, que también lo podríamos al final asociar uno con lo otro, pero bueno, la depresión se puede definir más como con más tristeza, ¿no?, con más falta de autoestima, a veces más bajonazo, ese comportamiento ensimismado, ¿no?, metidos en uno mismo, el llanto, esa tristeza extrema, la desesperación.
hay veces que nos automaltratamos, como os decía antes, intentos de suicidio y demás. Se puede producir pérdidas o aumento de apetito, también pasa con la ansiedad y es normal con ese desequilibrio químico que os comentaba. Y pueden cursar las dos juntas, ¿no? Al final la ansiedad y la depresión. Entonces, quería meterme mucho en este tema porque, como os decía antes, puede ser uno de los grandes detonantes que van a hacer que se aumente el número de crisis y el empeoramiento de, bueno, al final de todas las patologías. Y cuáles suelen ser los factores más comunes o los orígenes, ¿no? Más comunes para padecer este tipo de enfermedades. Muy importante, principalmente en las enfermedades autoinmunes y en las enfermedades neurodegenerativas, mirar la presencia de virus. Esto se ve muchísimo en consulta, como enfermedades neurodegenerativas o enfermedades autoinmunes en general se ven afectadas o se ven producidas por la presencia de virus como el del Epstein-Barr, el virus de la mononucleosis, o virus como el citomegalovirus, algunos herpes. Es muy importante pedir una serología de virus para ver si existen anticuerpos que estén activos, ¿no? Que esté un virus activo en el organismo, que esté haciendo que este sistema inmune esté atacando. Muy, muy importante. Yo siempre que hay patologías autoinmunes intento, ¿no? Ver si hay presencia de virus que estén activos. También en el sistema nervioso, de vital importancia el aporte de omega 3 y vitamina D3. Creo que ya casi todos los pacientes que vienen o piden, ¿no?, tratamiento nutricional o vienen suplementados o tienen un poco con la idea del porqué de estos dos nutrientes. Al final son los dos nutrientes que más van a modular el sistema inmune. Conocemos la vitamina D como la que ayuda a la absorción del calcio a nivel articular, que está fenomenal, pero yo le doy más importancia porque es muy, muy importante para otras funciones como, bueno, todo el metabolismo hormonal, todo el metabolismo del colesterol, pero sobre todo como inmunomodulador. Y el problema grave es que el 90% de la población la tiene muy, muy, muy baja. Se llegan a ver vitaminas de 12, de 18 y tiene que estar como mínimo en 40. Entonces, veo importante suplementarla, la verdad, porque a nivel nutricional con los alimentos sí podemos conseguirlo en pescados azules, en la yema del huevo, tomando el sol. Lo que pasa es que la cantidad a veces es mínima, no siempre podemos tomar el sol, te tiene que dar el sol directamente, no podemos tener ningún tipo de crema hidratante ni nada. Pasamos mucho tiempo encerrados, ¿no? Trabajando o en casa o se extinguieron nos da el sol, suele estar bastante baja y es recomendable suplementarla, como decía, para llegar a valores mínimo de 40, sobre todo cuando hay patologías autoinmunes. Se suele ver mayor incidencia de patologías neurodegenerativas, sobre todo cuando existen intolerancias al gluten, intolerancia a los lácteos. Esto lo vamos a ver más adelante, pero la celiaquía o esa intolerancia al gluten sí que está muy relacionada con alteraciones del sistema nervioso. Por supuesto, la genética, sí que existen genes, al final, que esa alteración, esa mutación de los genes sí van a estar relacionados con el padecimiento de ciertas patologías. He puesto dos, ahora aquí tenemos el de la esclerosis múltiple, que hay un gen que tenemos ahí, el HLA-DR15, que está relacionado con la destrucción de la mielina, esa membrana que comentábamos al principio del axón de la neurona. Y bueno, al final los test genéticos sí que nos van a ayudar a intentar prevenir, ¿no?, que ese gen se exprese. Los genes al final son con los que nacemos, pero sí que podemos echar un poquito de mano en lo que llamamos la epigenética. La epigenética es esa activación de los genes por el estilo de vida que llevamos. Entonces sí que podemos echar un poquito de mano para modificar esos hábitos y que esos genes no se activen tanto. También se ve presencia de homocisteína elevados en sangre. Esto es relativamente fácil de tratar porque la homocisteína se controla con el suplemento o el consumo de ciertas vitaminas como la vitamina B12, la vitamina B6, la vitamina B9, y es lo que se suele poner para controlar esos valores altos de homocisteína en sangre, y estudios relacionan esa deficiencia de vitamina B12 tanto en sangre como en el líquido cefalorraquídeo en patologías neurodegenerativas. La peroxidación lipídica, ¿qué quiere decir eso? Es la oxidación, ¿no?, de esas membranas que os decía al nivel neuronal. Muy importante aumentar el consumo de antioxidantes, lo veremos después, para que no se produzcan
esa cantidad masiva de radicales libres que van a producir la oxidación de las neuronas y de todo el sistema nervioso. Entonces, igual, suplementar con glutatión o selenio, aumentar el consumo de alimentos con gran contenido en selenio y otros antioxidantes que veremos después, también va a ser un método eficaz de poder parar esas crisis, ¿no? o esa progresión de las patologías neurológicas. He visto también relación con la entrada de péptidos de procedencia bacteriana intestinal. Es decir, cuando tenemos un desajuste en esa microbiota intestinal, a lo que llamamos la disbiosis intestinal, cuando existe un sobrecrecimiento de ciertos tipos de bacterias como la Clostridium, la E. coli o cándidas, por ejemplo, ¿no? Un crecimiento fúngico, un crecimiento vírico, como decía al principio, o una deficiencia de ciertas bacterias, ciertos lactobacillus, bífidos, que vamos a ver más adelante. Entonces, ese incremento del crecimiento de ciertas patologías, de ciertas bacterias, patológicas, sí que se ha visto relacionado con la entrada de péptidos que van a hacer que el sistema inmune reaccione y ataque también al sistema nervioso. Veremos después mucho el intestino porque es un poco la clave del tratamiento de estas patologías. El estrés, como os decía al principio, va a agravar siempre tanto el número de crisis o brotes que se tengan como la intensidad de todos los síntomas, ¿no? Pues aquí con la esclerosis múltiple, pero en realidad es con cualquier tipo de patología, ya puede ser incluso un síndrome premenstrual, cualquier dolor siempre se va a ver incrementado con un exceso de producción de cortisol, con un exceso de producción de estrés. La deficiencia de zinc en niños, en pediatría, sí que se ha visto con una alteración del sistema nervioso, sobre todo esos cambios de estado de humor, esa depresión, esa irritabilidad excesiva, ¿no? O sea, es normal que un niño se coja una rabieta, pero esos ataques excesivos en los pequeños que se ve relacionado con una deficiencia de zinc. Intolerancia al gluten, como decía antes, es importante ver, sobre todo en la esclerosis múltiple, si hay presencia de celiaquía tanto en sangre como a nivel de una colonoscopia. Yo suelo reducir mucho el gluten cuando hay patologías neurológicas degenerativas, pero aún así sí que es bien importante hacer una prueba de celiaquía. Hay veces que las pruebas de celiaquía salen negativas y aún así el gluten tiene mucha afectación a nivel neuronal y sí que es recomendable bajar su consumo. El gen que decía antes del Alzheimer, el APOE4, también se ve muy relacionado en esa alteración con el padecimiento de esta patología. Cuidado con la reducción del colesterol, lo veremos antes con el consumo de ciertos alimentos. Tenemos pavor al colesterol y es un grave error. Todas las medicaciones, ¿no? que se toman para bajar el colesterol hay que tener mucho cuidado. El colesterol tiene una función principal en las membranas de todo el cuerpo. Todas las membranas de las células están hechas principalmente de grasa y están hechas de colesterol. Entonces, hay que consumir grasas, lo veremos después porque es uno de los principales nutrientes a incrementar en el tratamiento de estas patologías. Hay que consumir grasas saludables, grasas antiinflamatorias, pero no tenemos que tener miedo a la ingesta de las grasas, de verdad que no, ¿eh? Porque además todos los tóxicos, todas las toxinas que entran a nivel intestinal necesitan de la producción de bilis para poder ser metabolizados y expulsados del organismo, y si no consumimos grasas no vamos a producir bilis, entonces no vamos a poder ayudar a ese hígado, a esa función de detoxificación hepática para que elimine los tóxicos y las toxinas. Lo vamos a ver después, porque una de las claves también de los tratamientos es la ayuda al hígado, esa hepatoprotección para ayudar a que el hígado limpie, ¿no? Todos los tóxicos que van a producir una alteración del sistema inmune o del sistema nervioso. Vale. Os decía que tenemos que regular la producción de neurotransmisores, entonces vamos a ver qué es un neurotransmisor y cómo podemos equilibrarlos, ¿no? A través de la nutrición. Bueno, los neurotransmisores no dejan de ser, al final, sustancias que se producen en el cuerpo encargadas de llevar los mensajes, ¿no? de un lado a otro. Van a producir esos mensajes, esa transmisión de información de una neurona a otra. Y lo bueno es que se producen a través de aminoácidos que podemos consumir con los alimentos. Entonces es relativamente fácil
poder conseguir aumentar esa deficiencia que se pueden poner en algunas patologías, como hemos dicho antes, de la dopamina o la serotonina, el GABA, ahora lo vamos a ver mejor, o reducir, ¿no?, su excesiva producción, como puede ser también en la excesiva producción de cortisol. Entonces, es muy importante el consumo adecuado de proteínas de alto valor biológico, lo vamos a ver ahora después. Voy a poner un cuadrito donde se va a ver detalladamente todo esto, pero yo siempre digo que las hormonas son las que controlan todo el organismo, ¿no? Son las que van a dirigir, las que orquestan todo el cuerpo. Van a decir, tú vete allí, prodúcete o no te produzcas, reacciona de una manera, produce de unas reacciones u otras, unas funciones u otras. Entonces, si se producen un desajuste a nivel hormonal, se desajusta todo el cuerpo. No solo estamos hablando de hormonas sexuales a nivel de testosterona, estrógenos y demás, que no afectan tanto, ¿no?, a nivel neurodegenerativo, sino otros tipos de hormonas como la melatonina o la serotonina, que son también hormonas que sí que afectan directamente a nivel del sistema nervioso. Estos neurotransmisores dependen muchísimo de la microbiota intestinal, vamos a verlo después, y del estado adecuado de las células intestinales, de los enterocitos. Por eso os decía que es clave el tratamiento de esa permeabilidad intestinal, esa mucosa intestinal, y vamos a ver después cómo tratar, cómo tratar el aumento de esa permeabilidad intestinal tan importante. Regular esa microbiota es básica porque es ella la que se va a encargar de producir esos neurometabolitos que van a llegar al cerebro mediante el sistema nervioso. Os decía que toda la mucosa digestiva está cubierta por un nervio que se llama vago, que es el que va a llevarnos esas señales, esos mensajes desde el sistema digestivo al cerebro. Entonces, la producción de esos neurometabolitos regular la cantidad exacta, ¿no?, que tenemos que tener tanto de bacterias como de hongos como de virus en el cuerpo es muy, muy importante. He puesto aquí que uno de los ejemplos que os decía es que ciertos tipos de bacterias como los lactobacillus o las bifidobacterias transforman el aminoácido glutamato, que se llama, en el GABA. Lo vamos a ver aquí. Os decía que os había puesto un cuadro con todos los aminoácidos. Los aminoácidos son las sustancias que componen las proteínas, ¿vale? Entonces, hay 20 tipos de aminoácidos y dentro de esos 20 tipos de aminoácidos hay 8 que son esenciales, los que vamos a ver aquí. ¿Qué quiere decir que un nutriente es esencial? Nos referimos a un nutriente esencial cuando tenemos que consumirlo a través de la dieta. Entonces, a raíz de esos nutrientes esenciales se van a poder producir otro tipo de nutrientes en el organismo, pero esos nutrientes esenciales debemos consumirlos con los alimentos para que nos podamos mantener en un equilibrio nutricional. Pues aquí he puesto los 8 aminoácidos que van a estar relacionados, ¿no?, con esa producción de hormonas, con esa relación de neurotransmisores, y he puesto un poquito los que más están relacionados a nivel del sistema nervioso. Os he puesto aquí la serotonina. La serotonina proviene del triptófano, seguro que suena el triptófano porque se conoce mucho a nivel de sueño, ¿no? Lo ponen mucho para mejorar el sueño o para mejorar el estado de ánimo. Entonces, el triptófano es un aminoácido que va a estar en diferentes alimentos que vamos a ver después. Se va a transformar mediante la ayuda, es decir, de ciertos coenzimas. Los coenzimas suelen ser minerales y vitaminas que se unen a las enzimas para poder transformar sustratos, para poder transformar sustancias. Este triptófano se va a transformar en serotonina con la ayuda, como os decía, de vitamina B3, principalmente B3, B6 y también hace falta un poquito de magnesio y el zinc, pero bueno, sobre todo la B3 y la B6. Esta producción de serotonina va a regular esa producción también de melatonina. Pero si tenemos una deficiencia de triptófano, vamos a tener una deficiencia de serotonina y por tanto una deficiencia de melatonina. ¿Qué conlleva todo esto? ¿Qué va a conllevar que no produzcamos serotonina suficiente o melatonina suficiente? Vamos a tener una fatiga física, ese cansancio, ese sueño no reparador, que me duermo y me levanto casi igual o peor, ¿no?, más cansada de lo que me había costado. Una dificultad para conciliar el sueño o también microdespertares o esos despertares que os decía a las 4 de la mañana y luego ya no me vuelvo a dormir, también puede estar relacionado con padecer estreñimiento.
muchos de los dolores de cabeza, cambios de estado de ánimo a lo largo del día, un hambre compulsivo, tú puedes tener hambre, no necesidad de comer dulce, otra cosa es, ¿no? Esa ansiedad por comer, ¿no? Tristeza, porque al final la serotonina es lo que se conoce como la hormona de la felicidad o del buen ánimo, entonces muchos tipos de depresión se van a relacionar con esa deficiencia de serotonina, falta de memoria, falta de concentración y una patología que no es neuronal, pero está muy relacionada con todo el sistema nervioso, es el colon irritable. El colon irritable, bueno, hay veces que lo diagnostican ahí en el cajón desastre y venís a la consulta, pero no es que me han dicho que tengo colon irritable. Em, bueno, está muy, muy relacionado, como os decía, con la producción de serotonina y muy relacionado con esa alteración del sistema nervioso, pero sobre todo está muy relacionado con la alteración de la microbiota. Entonces, es una patología bastante fácil de tratar en el sentido de que tiene un tratamiento muy, muy llevadero y la mejoría es muy buena y bastante rápida, pero siempre controlando todo el equilibrio del sistema nervioso, porque si no, no hacemos nada. Os decía que es una patología muy, muy emocional o que tiene mucho detonante a nivel nervioso. Entonces, si regulamos la microbiota, regulamos esa permeabilidad intestinal, el tratamiento de la mucosa intestinal y no tratamos el sistema nervioso, nos vamos a quedar muy cojos en el tratamiento. Otra de las patologías importantes que os decía es la deficiencia, ¿no? de la dopamina. Hemos visto aquí el Parkinson. La dopamina es un neurotransmisor que procede del consumo de fenilalanina y de tirosina. Os puede sonar la tirosina o la tiroxina con el tiroides, ¿vale? Con la deficiencia de producción de la glándula tiroidea, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, dependiendo un poco del desequilibrio que tengamos a nivel glandular. También se puede padecer un, una tiroiditis de Hashimoto, que al final es una patología autoinmune y es un poco lo mismo. Acordaos que la patología autoinmune tenemos que ver intolerancias de gluten, presencia de virus, tratar del intestino y bueno, es un poco la base, luego habría que ver más factores, ¿no? Como os decía, esa deficiencia de fenilalanina y de tirosina va a conllevar una deficiencia de dopamina y los síntomas que se producen con la deficiencia de dopamina suele ser una fatiga mental. Hemos visto que con la serotonina es más fatiga física, en este caso es más fatiga mental, una falta de apetito, una falta de ilusión, de motivación. La dopamina es un poco la hormona del placer y del bienestar. Entonces, todo lo que conlleve una deficiencia del placer y del bienestar es un bajonazo, ¿no? O sea, esa desmotivación constante, una sensibilidad al dolor, una dificultad a tomar decisiones, necesidad de dulce, ese subidón que nos da el dulce también puede ser, bueno, aquí hay muchos factores que pueden conllevar a una necesidad de comer dulces. Una de ellas es un sobrecrecimiento de cándidas importante. Pero también puede ser una deficiencia de dopamina. Y el otro que os quería comentar es una deficiencia del GABA que os dije antes. El GABA procede también, bueno, procede principalmente del glutamato, el ácido glutámico, de la glutamina, ¿vale? Y de la taurina también, pero bueno, sobre todo suele ser esta vía la más desarrollada a través del glutamato y de la glutamina. La glutamina es un aminoácido vital para la reparación de las mucosas, es uno de los suplementos que se suele poner para el tratamiento de esa permeabilidad intestinal que os comentaba y que vamos a ver después. Esa deficiencia en la producción del GABA que se ve muchísimo, muchísimo en consulta, suele estar relacionado con igual mucho insomnio, pero insomnio con mucho estrés, es que no paramos la cabeza, pesadillas incluso, esa falta de concentración, esa falta de mantener el sueño, mucha ansiedad o miedos, esa baja autoestima, obsesiones, dolores de cabeza, convulsiones, sí que se puede ver en test que se hacen de neurotransmisores, como la gente con epilepsia tiene una deficiencia clave del GABA. Entonces, se puede, como os decía, ayudar al consumo, ¿no? de glutamina y de ácido glutámico o directamente suplementar GABA, que es lo que se suele hacer habitualmente hasta que se consigue un poco el equilibrio. La clave del tratamiento. Esto daría para una masterclass entera, entonces me voy a centrar en lo más importante, en la relación entre el eje este de intestino-cerebro, intestino-sistema nervioso. Os he dicho que está todo cubierto por el sistema parasimpático, el sistema nervioso parasimpático o el nervio vago.
Bueno, al final para todas las patologías, que me da igual que sea, cual sea, tenemos que empezar a tratar el intestino lo primero. Es que no me importa si es un dolor de articulaciones, si es una artritis, si es un problema urogenital, si es fertilidad, es que me da igual. Siempre hay que tratar el intestino. Al final es la clave de todo el cuerpo, es el organismo que se encarga de la absorción, del metabolismo, de todo lo que consumimos, de todos los nutrientes, y la alteración de la microbiota va a conllevar una alteración de todo el cuerpo. Entonces, no importa que no tengamos síntomas digestivos. Yo me he tenido que tratar el intestino para patologías que no tenían nada que ver con síntomas digestivos. Entonces, por eso digo, infecciones de orina, infecciones de cualquier tipo, hay que tratar el intestino. Las infecciones de orina recurrentes, infecciones candidiasis, aunque sean vaginales, proceden del intestino. Entonces, hay que tratar el intestino para absolutamente todo. Si es a nivel neurológico, más todavía, porque os decía que este nervio vago va a conllevar, a llevar esas alteraciones, esos mensajes a nivel cerebral. Entonces, cuando hay una irritación del nervio vago, se produce directamente una irritación a nivel cerebral. Lo podemos ver mucho como cuando estamos nerviosos, ¿no? Se nos encoge el estómago, esas mariposas, a veces que nos da estreñimiento, a veces que nos da diarrea, se nos quita el apetito, o sea, todo eso nos hace ver el reflejo de ese sistema nervioso que tenemos en el digestivo, pero no solo eso. Os decía antes que podemos afectar mucho en esos pensamientos de obsesivos, de miedos, ¿no? Incluso de autolesionarnos, y depende mucho, mucho de un desajuste de la microbiota. Esa microbiota intestinal puede producir ese tipo de pensamientos, ese tipo de alteraciones neuronales. Entonces, siempre que tengáis patologías bueno, psíquicas, emocionales, fuera de un control, sin un factor externo que los esté produciendo, mirar a ver cómo tenemos la microbiota intestinal. Hay que hacer un test de disbiosis, un test de microbiota, para ver cuál está siendo esa alteración. Como os decía antes, ¿no? Se ve mucho en consulta como cuando hay una alteración en la esfera psiquiátrica, la esfera emocional, también va a proceder con síntomas a nivel digestivo, o de candidiasis, o de estreñimiento, diarrea, sensación, gases. No tiene por qué, o sea, no está obligado, pero es raro que no suceda. Esa depresión, la esquizofrenia, el autismo también, los déficits de atención, que no lo he puesto en esta masterclass, pero también hay que tratar mucho la microbiota. Yo he tenido niños muy, muy pequeños que hemos mejorado mucho la sintomatología tanto del autismo como ese déficit de atención, esos TDA, con el tratamiento de la microbiota, con bueno, la reducción del consumo de azúcar, la reducción del consumo de gluten o de trigo principalmente, y suplementos o el incremento de omega 3 con muy, muy buenos resultados. El consumo de omega 3, el consumo de vitamina D, el consumo de probióticos y la reducción de ciertos alimentos, de ciertos aditivos, de ciertos colorantes, y el gluten se ve muy, muy relacionado y de verdad con muy buenos resultados para tratamientos de TDA o de autismo. No estoy diciendo que con esto se vayan a tratar o a curar las patologías, no estoy hablando de nada de eso, estamos hablando de una mejoría creciente en ese tipo de enfermedades. Al final tiene que ser la nutrición una pata más, ¿no? de ese tratamiento. No se trata de que tomo esto, como esto y suprimo el resto de los tratamientos. No es eso. Al final es una ayuda, un complemento. Yo siempre digo que toda patología crónica debería llevar como complemento o como incluso base un tratamiento nutricional adaptado a la patología que se tenga y adaptado a los síntomas y al paciente. Bien. Patologías del sistema nervioso muy relacionadas con la producción excesiva de histamina, como consecuencia de un aumento de esa permeabilidad intestinal que voy a explicar después, pero al final cuando tenemos un aumento de esa permeabilidad, de esa separación entre las células del intestino, de los enterocitos, lo que ocurre es que entra absolutamente todo a nivel intestinal, todos los residuos del metabolismo, de los alimentos, de los medicamentos, esos péptidos que os decía que se producían a nivel bacteriano, esas cambias, entra todo, 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 todo a nivel intestinal. Y este sistema inmune que tenemos en esta mucosa intestinal va a producir sustancias inflamatorias como reacción, entre ellas la histamina, que es muy, muy inflamatoria. Muchas de las migrañas, que no he puesto también, sería una de las patologías, ¿no? A nivel del sistema nervioso. Muchas de las migrañas cursan con un aumento de la histamina importante.
ni qué decir de todas las patologías dérmica, dermatitis, alergias, asma. Muchas de las artrosis y artritis también tienen una histamina bastante alta y gastritis, patologías gastrointestinales igual. Hay que controlar esa producción excesiva de histamina por parte del sistema inmune o con el consumo excesivo de alimentos con histamina, que también sería parte del tratamiento en este caso. Bueno, os he dicho ya un poco el desajuste, ¿no?, de la disbiosis, que va a hacer que el sistema inmune de nuestro organismo esté atacando a esos péptidos que van a entrar a nivel intestinal, y si se desajusta esa microbiota se va a desajustar la producción de citoquinas inflamatorias. Más etiología a nivel intestino, más relación entre intestino-cerebro, es como hemos comentado al principio de la ponencia, esa alteración de los virus, esa alteración de la carga vírica muy relacionada con todas las patologías del sistema nervioso. He puesto aquí algunos estudios, hay muchos, he puesto aquí algunos estudios sobre los microorganismos patógenos que van a alterar más a nivel del sistema nervioso. Sobre todo el herpes y el Epstein-Barr son los dos más relacionados con la esclerosis, por eso he dicho que habría que hacer un poco de una serología vírica para ver la presencia de pseudomonas y el herpes simple también está relacionado con la patología de Alzheimer. Entonces, todos los herpes, al final, el Epstein-Barr, el herpes zóster, el herpes simple, el citomegalovirus, hay que mirar presencia de virus en patologías neurodegenerativas y en todas las patologías autoinmunes. Bien, ya hemos visto un poquito parte de la etiología, sobre todo etiología que podemos tratar o mejorar a nivel nutricional. Ahora vamos a ver un poco a nivel general que deberíamos consumir o reducir o tratar para mejorar esa sintomatología o reducir el número de crisis o de brotes. Y luego he puesto un poco especificaciones por las patologías que hemos comentado. Bueno, siempre hay que poner una dieta antiinflamatoria, esto no importa cuál sea la patología, da igual que tengamos una patología oncológica, una patología articular, neuronal, ginecológica, me da exactamente igual, siempre hay que llevar una dieta antiinflamatoria y luego hay que adaptarla a la patología que sea y al paciente. En este caso, como os decía, será una dieta antiinflamatoria con una reducción del gluten importante, principalmente del trigo, eso seguro, pero normalmente suelo reducir gluten o, bueno, se pide una prueba de celiaquía y aún así, si no, podemos dejar el consumo de avena, pero yo intento reducir primero el gluten para bajar esa inflamación a nivel neuronal y luego sí puedo ir probando tolerancias a ciertos tipos de gluten. Vale, como os decía, ¿no?, está relacionada la gliadina, que es una de las partes proteicas del gluten, con ese aumento de la inflamación y ese aumento de la permeabilidad tanto intestinal como hematoencefálica. Aumento del consumo de omega 3 y vitamina D3. Aquí esto se suele, aparte de tomar el alimento, se suele suplementar porque la concentración que necesitamos es muy grande y con los alimentos no llegamos a veces, por eso se suplementa. Y, o sea, al final los suplementos se llevan, ¿no?, cuando hay que hacer un tratamiento de alguna enfermedad, porque si estamos sanos, solo con los alimentos nos podemos mantener en equilibrio. Cuando ya hay una patología, existe un desequilibrio excesivo, entonces se necesita, bueno, pues recomendable suplementar de manera al menos puntual hasta que se puede conseguir ese equilibrio. Porque solo con la alimentación nos cuesta llegar a los niveles que necesitamos. Hemos hablado ya de que tratar el intestino, ahora lo voy a ver más detalladamente, pero es importante tratar ese equilibrio de sobrecrecimiento, deficiencia de algunas bacterias y tratar la permeabilidad intestinal, aumento de antioxidantes, os decía al principio de toda esa peroxidación lipídica, esa oxidación, ese aumento de la producción de radicales libres que van a producir la oxidación de esas membranas. Entonces, para bajar tanto la inflamación como la producción de radicales libres, al final es consumir antioxidantes y eso no hace falta que lo suplementemos, eso lo podemos comer directamente. Yo siempre insisto que cuanto más colorines, cuantos más colores hay en un plato, más nutrientes y más antioxidantes vamos a consumir. Entonces,
Tenemos que intentar mezclar verdes, amarillos, rojo, naranja, morados, todo. Cuantos más colores, más nutrientes, más antioxidantes. Es importante, no solo me hago un plato de verdura todo verde. No, podemos mezclar diferentes tipos de colores, diferentes tipos de alimentos. Cada alimento tiene un nutriente. Cometemos el error de comer un poco siempre lo mismo, las mismas 4 cosas, y sí, muy sano, pero sí, cada alimento tiene un nutriente diferente. Entonces, cuanto más variemos, más antioxidantes vamos a consumir y más nutrientes vamos a consumir. Insisto mucho en el consumo de frutos rojos, de todas las bayas goji, las moras, las frambuesas, los arándanos, las fresas, todo la granada, todo lo que sea de color rojo o morado nos va a ayudar mucho como antioxidante, pero principalmente para el sistema nervioso. Nutrientes como el calcio, el magnesio, el potasio y el zinc se encargan directamente de esa transmisión neuronal, esa transmisión neuronal del sistema nervioso, la sinapsis que decía, esa conexión entre los axones de las neuronas, y son nutrientes que tenemos que tener en cuenta para el consumo o si están muy bajitos para suplementarlos. Pero bueno, ahí también con alimentos se puede conseguir gran cantidad de estos nutrientes. Aportes de vitaminas del grupo B, os he comentado antes, como para conseguir serotonina a través del triptófano necesitábamos la B3 y la B6 para esa transformación como coenzimas, que es como actúan, ¿no? Se unen a las enzimas para conseguir esa transformación. Entonces, el grupo de las vitaminas B son las vitaminas más importantes para todo el sistema nervioso. Muy importante su consumo, ¿vale? Muy importante. Hemos dicho antes equilibrar todas las bacterias para la producción correcta de neurotransmisores. La vitamina C, bueno, la vitamina C tiene muchas funciones, aparte de potenciar todo el sistema inmune, también ayuda a la eliminación de la producción excesiva de histamina. Ahí tendríamos que consumir cantidades grandes de vitamina C y drenar el hígado, favorecer la función del hígado para ayudar a la eliminación de histamina, pero también nos va a ayudar a potenciar o a tonificar esas glándulas suprarrenales, ese agotamiento que se produce de las glándulas suprarrenales por el exceso de producción de cortisol. Entonces, tenemos que poder producir cortisol. El problema es cuando el cortisol, que es la hormona del estrés, se produce en cantidades excesivas. Entonces, ahí cuando se va a conllevar, ¿no?, a este agotamiento de las glándulas suprarrenales, y va a conllevar, bueno, a mucha sintomatología, pero principalmente a depresión, ansiedad, falta de descanso, falta de sueño y padecer más cantidad de crisis o de brotes. El consumo de fermentos naturales se puede suplementar en probióticos. Normalmente se suplementan probióticos cuando hay una patología, pero consumirlos en la alimentación para prevenir ese desajuste de la microbiota también nos va a ayudar mucho. Entonces, hay muchos alimentos que están fermentados, todos los encurtidos, los que vengan escabeche, el chucrut, la col fermentada, la kombucha, que lo podamos tomar como refresco, ¿no? Para el día a día también es una bebida que contiene gran cantidad de fermentos y nos va a ayudar mucho a nivel intestinal. Los yogures, lo que pasa que como tenemos que reducir el consumo de caseínas, nos va a venir mejor el consumo de lácteos de cabra, que tienen menos cantidad de caseínas inflamatorias, el yogur de coco, pero hecho de coco. No es un yogur sabor a coco, es un yogur hecho con leche y aceite de coco, que también va a tener fermentos naturales. Bien, hemos dicho que la base de todos los tratamientos de patologías crónicas es la dieta antiinflamatoria. He puesto un poco un resumen en qué se basa la dieta antiinflamatoria, porque igual podríamos hacer una máster solo hablando de la dieta. Entonces, debe ser una dieta muy rica en antioxidantes y vegetales. Acordaos de cuanto más colores mejor. Tiene que tener un balance correcto entre el aporte de omega 3, que tiene un carácter antiinflamatorio, y el aporte de omega 6 o ácido araquidónico, que tiene un carácter más proinflamatorio, es decir, más animales de agua y menos animales terrestres. Frutos secos, semillas, pipas, todo esto, algas, tiene un gran contenido en omega 3. Tenemos que tener cuidado del consumo de aceites industriales, principalmente aceites industriales, aceites de girasol o de soja que vienen en los productos industriales, o el consumo excesivo de animales terrestres, ¿no? Todas las carnes y demás que tienen una alta concentración de ácido araquidónico, que tiene un carácter inflamatorio.
Intentamos, como os decía, reducir el consumo de azúcares, todas las harinas refinadas, los dulces, todo, ¿no? En plan, todo el consumo de azúcar, de dulces, el trigo, pero yo aquí diría casi el gluten y los lácteos sobre todo de vaca son los que tenemos que intentar evitar. Ricas, decía, en grasas, acordad de que todas las membranas están hechas de grasas, ¿vale? Entonces tienen que ser grasas poliinsaturadas, que son los omegas, omega 3, omega 9, omega, a veces omega 6, pero dependiendo de la procedencia y que haya un equilibrio, como os decía, entre omega 3 y omega 6, y rica en fibra, mantener los niveles de azúcar estables, muy importante también para no tener alteraciones del sistema nervioso, favorecer la detoxificación hepática, que lo voy a ver ahora, intentar tomar los alimentos lo más frescos posible o libres, ¿no? de una cantidad de aditivos, cuanto más naturales, voy a decir, mejor. Se pueden ser integrales con el grano entero, vamos a consumir más cantidad de fibra, más cantidad de vitaminas y de minerales, y vamos a reducir esa alteración de los azúcares, siempre que pueda ser ecológica mejor, y si no, bueno, intentaremos ayudar a esa eliminación de tóxicos. Vale. Lo he dicho antes, lo voy a resumir. Tratar el intestino es la clave de todas las patologías, pero si es neurodegenerativo el sistema nervioso, más todavía. Acordaos que en el intestino es donde se produce esos neurometabolitos que van a ayudar a la síntesis correcta de neurotransmisores. El consumo de ácidos grasos de cadena corta que podemos tener, por ejemplo, en el aceite de coco, incluso en la mantequilla ecológica o en el ghee, la mantequilla clarificada, nos va a ayudar mucho también en ese equilibrio de la microbiota, y nos va a ayudar, porque atraviesa, ¿no?, la barrera hematocefálica, y nos va a ayudar a ese tratamiento de patologías neurodegenerativas. Va a regular todos los neurotransmisores que decíamos antes, como el GABA, que lo tenemos ahí. Entonces es importante para el equilibrio de toda la microbiota intestinal el consumo de ese tipo de grasas. He puesto aquí también un poco el eje hipotálamo pituitario adrenal, ¿vale? Ese eje entre el hipotálamo y las glándulas suprarrenales. Igual hay bacterias, sobre todo se ha visto la Rhamnosus, una de las bacterias más importantes relacionadas con el control de esa producción de cortisol, de esa producción de hormona del estrés, que va a conllevar, ¿no?, a una producción de depresión. Entonces, cuanto más más cantidad de Rhamnosus tengamos, ¿no?, o sobre todo que no tengamos deficiencia de esa bacteria, vamos a poder controlar ese eje, ¿no?, adrenal, para no producir tanto cortisol y tantas sustancias inflamatorias. El intestino, ya os lo explicaba antes, no me quiero volver a repetir. Vemos aquí cómo las células del intestino deberían estar unidas entre ellas para que no pasen a través intestinal ninguna de las toxinas, de los residuos, microorganismos que no deberían pasar ahí, antígenos de residuos de los alimentos, deberían quedarse en el intestino y excretarse con las heces y no pasar esa barrera intestinal, donde va a llegar el sistema inmune y va a producir, ¿no?, esas sustancias inflamatorios, ese ataque por parte del sistema inmune. Entonces, ya he dicho antes que me da igual el tipo de patología que sea, tenemos que tratar el intestino siempre, siempre, siempre. Entonces, intentar regular ese crecimiento, ese sobrecrecimiento bacteriano y fúngico es muy importante. Llevar, si existe el sobrecrecimiento, que normalmente en esta patología siempre hay, llevar una dieta de manera temporal específica para el tratamiento de esa disbiosis, para reducir ese crecimiento bacteriano o fúngico o de cándidas, suplementar o intentar tomar glutamina o el ericio, también la melena de león viene muy bien para reparar, para volver a unir los enterocitos. Es decir, como decía antes, la carga viral. También se puede utilizar aquí, en suplementos específicos, pero yo suelo utilizar mucho la micoterapia, va muy bien. No sé si os suena un poco el consumo del shiitake, el maitake, el reishi, el champiñón del sol, son hongos medicinales que ayudan muchísimo, muchísimo en el tratamiento del sistema inmune. Esa modulación es lo que hace, modular el sistema inmune. Y bueno, aumentar lo que decía, ciertas bacterias como los lactobacillus o las bifidobacterias. He puesto aquí un cuadrito de los factores que más van a alterar esa microbiota intestinal o esa permeabilidad intestinal. Hay muchos, pero sobre todo estrés, consumo de medicinas o una mala alimentación,
obviamente la genética y el consumo de antibióticos que al final arrasan con todo. Súper importante que si se tiene que tomar un antibiótico se tome mínimo durante un mes unos probióticos para volver a repoblar todas esas bacterias que hemos perdido con la toma de antibióticos. Os decía, hay que ayudar al hígado a intentar eliminar todas esas toxinas. Además, hay una gran relación entre la ansiedad, la sobrecarga hepática o la disfunción hepatobiliar con esas patologías neuronales. En medicina china, de hecho, decimos que el bloqueo del chi del hígado, el bloqueo de la energía del hígado se relaciona mucho con el padecimiento de patologías emocionales, con la ansiedad, el estrés, la depresión y al revés, que esos síntomas, o sea, el tener mucha ansiedad va a bloquear el metabolismo hepático. Entonces, es un círculo, es una relación de doble eje que tenemos que tratar. Tenemos que ayudar también a detoxificar todos los metales pesados que están muy relacionados, sobre todo aluminio, cadmio, cromio y mercurio, con el padecimiento de patologías neurodegenerativas porque producen una neurotoxicidad muy importante. Entonces, igual, hay veces que tenemos una acumulación de metales pesados grande en el organismo que son los que están afectando a ese funcionamiento correcto del sistema nervioso. Entonces, hacer una quelación de metales con clorela, por ejemplo, ¿no? Clorela, espirulina, sobre todo la clorela, nos va a ayudar a eliminar esos metales pesados. Pero bueno, siempre si se toma un suplemento, porfi bajo supervisión, porque bueno, no es ponernos aquí a detoxificar. O sea, hay que ver un poquito qué es lo que hay que hacer y el factor o el origen de lo que está pasando. Se produce a nivel hepático una descarboxilación de algunos aminoácidos, como el triptófano o la fenilalanina, es decir, esa descarboxilación para que se puedan utilizar, ¿no? Para que se puedan transformar en neurotransmisores, como decíamos antes, como el triptófano en serotonina y en melatonina. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de intentar reducir todos esos tóxicos, todas esas bacterias que entran a nivel intestinal, fármacos, antibióticos, aditivos, etcétera, nos puede ayudar mucho a aumentar el consumo de ciertos alimentos o ciertas plantas para ayudar a esa detoxificación hepática. He puesto aquí un poco los más relevantes, los más utilizados, importantes y que están un poco a mano de todos. El cardo mariano, seguro que sonará, o el diente de león, o la alcachofera, las alcachofas, ¿no? Para la detoxificación hepática, esa ayuda a nivel hepática. El boldo, yo el boldo lo mando mucho, sobre todo en gotas en agua porque va muy bien. Sé que está muy malo, pero de verdad que tiene una función importante y funciona muy bien. Lo uso también en pérdida de peso para ayudar al metabolismo de grasa y a descargar, ¿no? Esa sobrecarga que a veces tiene el hígado con esa acumulación excesiva, sobre todo a nivel abdominal de grasa. La cebollita, el ajo, los puerros, el brócoli, las coles, todas las crucíferas, el repollo, la cal, todo eso nos va a ayudar mucho a detoxificar a nivel hepático. El apio, el nabo, las endivias, todos esos alimentos tienen una gran concentración de azufre y es ese azufre el que nos va a ayudar a la sulfoconjugación, que es como se llama al final, esa ayuda, ¿no? Para eliminar todos los tóxicos del organismo. Vamos a ver, que no se me olvide decir aquí, que no lo he puesto, el consumo de las grasas que os he dicho antes para la formación de bilis. Si tomamos muchos alimentos para el hígado, pero no consumimos grasas saludables, no vamos a poder producir bilis, entonces no vamos a poder eliminar esos tóxicos. Acordaos que todos los tóxicos principalmente se acumulan, son lipófilos, se van a acumular en la grasa. Cuanta más grasa tenga acumulada una persona, más intoxicada va a estar. Necesitamos consumir grasa saludable para poder arrastrar esos tóxicos. Si no consumimos grasa, es muy difícil que nos detoxifiquemos y es muy difícil perder peso, perder grasa acumulada si no se consume grasa. Esto es un error grave, voy a decir, que se hacen en dietas para adelgazar. Yo no soy muy partidaria de hacer dietas, soy más de un poco pues de adaptar, ¿no? la alimentación dependiendo un poco del desequilibrio que tenga el paciente que tengo delante. Al final se tratan pacientes y no patologías. Pero bueno, que es un error el no consumir grasas para intentar perder peso, porque la grasa se arrastra con grasa, no se arrastra o sea, no se metaboliza la grasa tomando, no sé, un kiwi, no se metaboliza con fruta y verdura. Esa fruta y verdura nos puede ayudar
con la fibra nos puede ayudar a desinflamarnos, a eliminar residuos, sí, está fenomenal, a aumentar ese peristaltismo intestinal, pero si no consumimos grasa saludable es muy difícil metabolizar la grasa que tenemos que eliminar. Vamos a ver un poco nutrientes específicos por patologías. La esclerosis múltiple, os he dicho que aparte del agente antiinflamatorio y todos los nutrientes que hemos visto antes y la microbiota, casi se suele suplementar siempre con omega 3, que os decía, vitamina D3 porque siempre está bajita, no sé que la tengamos bien, pero si no se suplementa. El ericio, una melena de león, que es uno de los hongos medicinales que os decía como parte de la micoterapia, que va a ayudar mucho, aparte de las mucosas, a intentar ayudar a esa regeneración de la mielina o a evitar, ¿no?, que siga la evolución de la degradación, de la degeneración de esa membrana neuronal. Probióticos siempre para equilibrar la microbiota. Y luego la esfingomielina también es un suplemento importante, es un esfingolípido, forma parte de esa membrana que os decía de la vaina de la mielina, que aísla, ¿no?, recubre los axones y protege del ataque del sistema inmune. Consumo de omega 3 para tanto la membrana como esa fluidez, que no se produzca esa rigidez, ¿no?, que decíamos que ocurre en las esclerosis. Antiinflamatoria, en este caso yo pondría sin gluten sí o sí, tratar el intestino seguro y lo que decía de consumo de antioxidantes por parte de los alimentos. Aquí no haría falta suplementarlo, si quieres sí, de manera puntual, pero creo que llevando una dieta antiinflamatoria rica en antioxidantes, rica en colorines es suficiente y tener un estilo de vida que no produzca necesidad de producción de radicales libres. El Parkinson, aparte de todo lo que ya hemos visto, se ve muy relacionado con dos factores principales. El exceso de homocisteína, que como os he dicho, ahí consumiendo cantidad necesaria de vitamina B12, B6 y B9 es como se regula esa alteración, ese incremento de la homocisteína. Entonces va a impedir la producción correcta de dopamina. Y luego que cuando tomamos la L-Dopa en el Parkinson, que es lo que se suele poner en esta patología, compite con algunos aminoácidos para poder absorberse. Entonces hay alimentos que tenemos que intentar evitar cuando nos estemos tomando el L-Dopa. Entonces, hay algunos de ellos, los huevos, el pescado, la carne, el pollo, son alimentos que, me refiero a la vez, al tomar el L-Dopa, no consumir en ese mismo momento este tipo de alimentos. Por supuesto, permeabilidad intestinal, microbiota y ayudar al hígado y a esa oxidación. Repito, hay muchos estudios. He puesto algunos aquí porque es que hay demasiados, pero sobre todo en este caso la relación el consumo de azúcares de la glicación y del efecto del omega 3 para intentar controlar, ¿no?, esa sintomatología de Parkinson. El Alzheimer. He visto bastantes estudios sobre la relación entre la diabetes, las hiperglucemias y las hipoglucemias con el riesgo de padecer Alzheimer. Es algo que me ha sorprendido porque sí conocía mucho esa alteración de los niveles que os decía antes de azúcar con la alteración del sistema nervioso, pero no sabía que tenía esa relación tan directa entre la diabetes, esa insulina, esa resistencia a la insulina también, o esa deficiencia de la producción de insulina, esa alteración de las glándulas beta del páncreas, que son las que producen la insulina, y la relación con el Alzheimer. Así que he visto que esa diabetes produce un encogimiento del centro de la memoria, ¿no?, y padecer esas demencias. Igual, el aumento de la glucosa en sangre va a producir una deficiencia de dopamina, que también nos puede ayudar a nivel de Parkinson. Esa deficiencia de GABA, acordaos que el GABA es un neurotransmisor que relaja, voy a decir, ¿no?, que relaja un poquito el sistema nervioso, o ese agotamiento de las catecolaminas a nivel suprarrenal. Es muy importante mejorar ese metabolismo de azúcar y consumir vitaminas del grupo B, como os decía, y magnesio. Bueno, otras sustancias, otros nutrientes que podemos también tomar para mejorar los síntomas del Alzheimer o frenarlo un poco es el ginkgo biloba, que sonará como para la microcirculación. El castaño de India y el ginkgo biloba son las dos sustancias, las plantas que nos van a ayudar mucho para la microcirculación. Entonces va a mejorar, ¿no?, ese riesgo sanguíneo, va a mejorar
bueno, la nutrición al final del sistema nervioso. La glutamina, como os decía, también está muy recomendada, aparte para mucosas para el sistema nervioso y para la producción de GABA. Recordaos que si no lo miráis luego otra vez el cuadrito que he puesto al principio de los aminoácidos, de la glutamina, el ácido glutámico y la producción de GABA. La fosfatidilcolina que se puede suplementar, pero si no lo podemos también obtener principalmente de huevos y sardinas. Y muy importante estos dos. El aceite de coco mejora muchísimo, muchísimo la memoria, ¿vale? Muchísimo los síntomas de Alzheimer y el omega 3. ¿Vale? Yo aquí suplementaría omega 3, el aceite de lino, las semillas de lino hidratadas o las semillas de lino molidas van muy, muy bien también. El pescadito azul, pero pescado azul pequeñito para que no tenga mucho mercurio. La sardina, los boquerones, los salmonetes, la caballa mejor que el atún. Intentar si compráis conservas, por favor, que no sean en lata. Es mejor que sean que sean en cristal dentro de lo que haya en cristal, pero bueno, sobre todo pescaditos pequeñitos y eso, frutos secos, las nueces, seguro que suena mucho las nueces para la memoria, pero es por el omega 3. Los coquitos de las nueces de Brasil mejoran muchísimo el sistema nervioso. Yo, aparte que tonifica mucho las glándulas suprarrenales, yo los mando mucho para eso, para tonificar las glándulas suprarrenales, todos los frutos secos, que no os dé miedo tomar frutos secos. No se trata de tomarnos un paquete entero de nueces al día, pero un puñado todos los días, semillitas molidas trituradas, pipas de calabaza, pipas de girasol, todo es muy, muy importante para todo, pero sobre todo para desinflamar y para regular el sistema nervioso. Y como os decía, el aceite de coco ecológico, por fin virgen, que no esté refinado, o sea, tiene que oler y saber a coco. Bueno, tiene muchas actuaciones, ¿vale? Pero principal, va a mejorar el sistema nervioso, va a mejorar la memoria y actúa mucho para regular la microbiota. O sea, ese consumo que os decía antes de ácidos grasos de cadena corta que se contienen en el coco va a ayudar al equilibrio de la microbiota y actúa también como un antifúngico y bactericida para el sobrecrecimiento de cándidas y de bacterias. Ansiedad, estrés y depresión. Lo he puesto aquí un poco porque en conjunto porque dependen un poco de los mismos nutrientes. Entonces, os decía, el consumo de triptófano y el 5-HTP es la forma activa del triptófano, que es como suele estar en los suplementos, pero depende mucho de la B6, de la B5 y la B3 para su transformación, sobre todo B6 y B3. La fenilalanina, la tirosina, el triptófano, todo esto importante para la depresión. Ay, esto que no me quería quedar sin decíroslo. Consumir hidratos de carbono complejos o algo de fruta en la cena nos va a ayudar a liberar ese triptófano. Es decir, si en la cena aportamos una cantidad pequeña de hidrato, pues un cracker de trigo sarraceno o un poquito de quinoa o unos frutos rojos, unas fresas, unas moras, unas bayas, junto con unos frutitos secos, nos va a ayudar mucho a consumir triptófano, pero y a que ese triptófano llegue libre a nivel cerebral. La insulina que se produce, ¿no?, cuando consumimos un hidrato, em, va a dejar libre el triptófano del resto de los aminoácidos para que llegue a nivel cerebral. Es importante, ¿vale? Cuando queremos mejorar sobre todo el sueño y esa producción de melatonina, introducir un poquito de hidrato, ya digo, un hidrato antiinflamatorio, un hidrato pesado, un poquito de quinoa, un poquito de trigo sarraceno, un poquito de mijo o una frutita que no sea demasiado dulce, sobre todo frutos rojos, con triptófano para también introducir triptófano con frutos secos para poder introducir triptófano. Nos va a ayudar mucho en la producción de melatonina y poder controlar esa ansiedad o ese estrés. Estabilizar lo que os decía antes, los picos de azúcar. Es muy importante mantener una glucemia estable, esos cambios de estado de ánimo en el mismo día, esos subidores y luego los bajones, dependen mucho de esa inestabilidad en los picos de azúcar. Entonces, aprender a comer de una manera determinada para no tener ese desequilibrio a nivel de glucemia también es importante. Entonces, cuidado con el consumo excesivo de frutas solas o el típico desayuno no sé, de tostada con zumo, fruta, mermelada, o sea, todo hidrato, aunque sean hidratos saludables, que no sean hidratos industrializados, procesados, no dejan de contener azúcar. Entonces vamos a tener un subidón y en ese momento pues nos vamos a encontrar muy bien. A veces nos va a producir un poco de ansiedad, pero el problema viene después, ¿no? Cuando nos da esa bajada de glucosa, cuando nos vamos a encontrar mal.
con dolores de cabeza, depresión, síntomas de miedo, ansiedad, una necesidad extrema de consumir dulce. Entonces hay que aprender a regular los picos de azúcar. Es importante enseñarlo mucho en la consulta. Os decía, insisto, en el consumo de omega 3, regular, ¿no? El consumo de tirosina y las alteraciones tiroideas. He dicho antes, el eje entre el hipotálamo y las glándulas suprarrenales, adrenal, ese eje depende uno del otro, entonces hay que tratar todo el sistema nervioso, el hipotálamo, la tiroides depende directamente de la glándula suprarrenal. Entonces, para tratar patologías tiroideas hay que tratar las glándulas suprarrenales y el intestino, muy importante, porque dependen el uno del otro. Y lo que os decía, la producción de cortisol. Alimentos buenos, ¿no? Para producir magnesio, para tener litio. El litio también está muy relacionado, la deficiencia de litio, con depresiones. Y consumir triptófano, pues hay un poco los alimentos que más magnesio tienen, que más litio tienen y que más triptófano tienen. Hay muchos, pues un poco los que más concentración tienen. Y he querido poner un menú solo de 3 comidas. Es cierto que si hay mucha inflamación es mejor no hacer muchas comidas, ¿vale? Porque al final el sistema inmune se regula, o esa autofagia, esa eliminación de toxinas del cuerpo necesita periodos de ayunos. No me he querido meter aquí con el ayuno intermitente, pero también es muy beneficioso para mejorar toda la inflamación y toda la alteración del sistema inmune. Potenciar esa detoxificación del hígado, hacer ayunos intermitentes, pero bueno, que no he querido poner entre comidas y quiero dejar solo 3 comidas para dejar periodos de ayuno entre las comidas y mejorar, darle un poquito de tiempo al organismo a que equilibre. Al final, siempre que comemos se va a producir una pequeña inflamación, ¿no? Para la propia digestión. Si encima tenemos problemas intestinales o digestivos, más todavía, o problemas del sistema nervioso, más todavía. Pero entonces, bueno, hay que adaptarlo a cada paciente, pero no es muy conveniente estar picoteando, aunque sean alimentos buenos, a todas horas, porque no dejamos a que el organismo al final se cure, voy a decir. He puesto un ejemplo, es un ejemplo, obviamente. Un desayuno en la avena, aparte de tener fibra, tiene bastante triptófano, pues que le gusten los copitos de avena en porridge, o bueno, me da igual, copos de avena, galletas de avena, es que la avena se puede tomar de muchas formas. Las nueces o cualquier fruto seco, he puesto las nueces o los coquitos, las nueces de Brasil, las nueces pecanas, tienen gran cantidad de triptófano y de omega 3. Una tortilla que también tiene mucho triptófano. Comidas, bueno, depende un poco de por dónde tiremos, si es más vegetariano. Yo intento que no abuséis demasiado de mucho animal, pero bueno, podemos poner una combinación de legumbres con arroz, o legumbres con quinoa, rúcula, piñones. Hay muchos alimentos al final que podemos introducir. Podemos poner un poquito de pescado azul con brócoli, que nos va a ayudar a desinflamar y a ayudar al hígado. El aguacate, que es muy antiinflamatorio y tiene grasas muy, muy saludables, y también tiene triptófano. En la cena lo que he dicho es poner, como os he comentado, un poquito de hidrato, un poquito de fideos de arroz o pescado azulito, o la quinoa, verduras como los champiñones. Si no hay sobrecrecimiento fúngico, si no hay sobrecrecimiento de cándidas, modulan mucho, mucho el sistema inmune, de ahí lo de la micoterapia. Entonces también nos viene bien el consumo de setas para el sistema inmune. La caballa como pescadito azul. Y lo que os comentaba, tomar un puñadito, ¿no? de frutos rojos con frutos secos, o las pipas de girasol, que tienen muchísimo triptófano, nos va a ayudar a producir serotonina y a producir melatonina. Hay muchos alimentos y, repito, hay que adaptarlo al paciente, a los síntomas del paciente y a cada caso en particular. Al final esto ha sido un poco un resumen, una introducción de cositas que podemos ir haciendo a nivel nutricional para mejorar los síntomas, o para reducir el número de crisis que se puedan, o brotes que se puedan producir a nivel neuronal. Espero que os haya gustado, espero que hayamos aprendido un poquito hoy, y nada, ha sido un placer como siempre. Nos vemos en otras clases. Un saludo, un abrazo a todos.